Bienvenidos amigos una vez más a Cinema de los Sentidos. Alberto, se va acabando el año y el almanaque ya va quedando cada vez más corto. Sí, un gusto estar contigo, Alonso. Estamos en épocas aquí navideñas y estamos aquí engalanados para estas fechas. Y creo que ya pronto tocará hacer un programa especial de lo mejor del año, ¿no? Un balance por lo menos, Un claro, balance claro de que sí. cine, literatura, tal vez imitar y de música también. Podría estar por ahí para ver qué hay. Exactamente, exactamente. ¿Con qué vamos a empezar hoy, Alberto? Vamos a adentrarnos en el mundo de la crítica moderna de cine, entrevistando a Luis Zúñiga, director de la página peruana de crítica Cine Oculto, que además es un boom en redes sociales, 2 millones de seguidores Wow. en Facebook, 500.000 en Instagram, y a uno de sus principales críticos, Marcelo Paredes, es egresado de comunicación de la Universidad de Lima, que actualmente también se dedica a la crítica independiente en su propio blog y colabora con esta página web. Así que ahora que la crítica de cine ha llegado a nuevos lugares, que ya no se encuentra tanto en los grandes periódicos ni en las grandes revistas, a ver cómo ha encontrado su nicho en medios digitales, considerando que no son los únicos. Por ejemplo, Ricardo Bedoy y José Carlos Cabrejo hacen crítica de cine en formato podcast actualmente. Claro. Así que a ver cómo es la nueva tecnología y el mundo virtual ha hecho que la crítica pueda tener un espacio fuera de los medios tradicionales. ¿Tendrá que ver solo con la edad o ya vemos que el impreso va hacia una muerte lenta? Eh, En términos de crítica, por lo menos. es un tema muy interesante porque la crítica literaria, por ejemplo, también ha encontrado nuevos lugares. Así es. Por ejemplo, Sudaca o blogs Y independientes, los youtubers también, ¿no? los Los booktubers. booktubers, digamos, ¿no? Y Alonso, ¿qué tenemos? He escuchado que hay un entrevistado de alto vuelo hoy día. Así es, se trata de un periodista joven, pero de una trayectoria muy sólida, que es Daniel Tittinger, por la reciente publicación suya, que es un libro en realidad muy arriesgado, porque se trata de un mito peruano, el poeta César Vallejo. Entonces Daniel ha tenido la idea de acometer un perfil biográfico de César Vallejo, y digo riesgo teniendo en cuenta las toneladas de referencias y de publicaciones que existen sobre alguien que sin duda es nuestro mayor poeta. Así que con eso estaremos en la segunda parte, con Daniel Tittinger. Así que adentro con la primera entrevista a Luis Zúñiga y Marcelo Paredes. Al cine, señores. Cinema de los Sentidos. Ahora estamos con Luis Zúñiga, fundador y director del blog y página de crítica de Cine Oculto, que además tiene más de 2 millones de seguidores en Facebook, más de 500.000 en Instagram y es uno de los referentes de la nueva forma de hacer crítica y difusión de cine a través de los medios digitales. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Ahora, primero para empezar y que los televidentes, espectadores y radioescuchas los entiendan. ¿Cómo es que surge la idea de Cine Oculto? ¿Cómo es que surge este proyecto? Eh, Comenzó de una forma bastante inusual, no comenzó como un hobby en realidad. Siempre yo, cada vez que veía una película publicada en Facebook, para mis contactos se les recomendaba, les decía, mira, ayer vi esto y tienen que ver esto ustedes, se las recomiendo. Y la gente me hacía caso y como bromeando me decían que me cree un blog, una página. Yo igual lo tomaba como broma hasta que me animé, pero los hice para ellos, o sea, para mis contactos, mis 20, 30 contactos, que puedan ver mis recomendaciones ahí. Y sin querer comenzó a crecer la página. Bueno, obviamente no era solamente recomendaciones, ponía otras cosas, ponía memes, ponía un montón de cosas. Ya luego fui filtrando poco a poco el contenido, pero así comenzó, como un hobby, ¿no? Para mis amigos y sin querer creció. ¿Y cómo se dio esta evolución, no? Porque de este hobby, de este inicio, a pasar a lo que es ahora, han pasado varios años y ha habido también un gran crecimiento en lo que es la forma de entender el contenido que se quiere transmitir, ¿no? Sí, llegó un momento en que, no sé, creo que la primera semana me di cuenta de que eh, no era algo solamente un hobby, porque la primera semana ya tenía más de 1000 seguidores, me pareció chévere. Y obviamente, un poco, bueno, en ese momento todavía no pensaba algo profesional, pensaba simplemente tener un fanpage como había algunos en esa época, y yo pensé, ¿qué me gustaría encontrar en una página de cine, ¿no? Eh, ¿Por qué yo entraría a una página?
¿no? Es más, cuando creé la página, hice como una encuesta entre mis contactos, qué les gustaría encontrar en una página. Bueno, y me respondieron muchas cosas que yo ya sabía, ¿no? Cosas repetidas. Pero también yo me preguntaba a mí mismo, ¿no? ¿Qué me gustaría encontrar en una página? Y eso justamente era lo que le di a la gente, ¿no? Lo que a mí me gustaría. Y así poco a poco fui filtrando el contenido. Por mucho tiempo publicaba memes, por ejemplo, que eso ayudó mucho a crecer realmente. Ya luego decidí no publicar más memes, crear más bien una página de memes, ya para darle más seriedad al contenido. De la Y página fue así, principal. ¿no? Exacto. Y fue así, poco a poco, dándole más profesionalismo. Ya a mí me costó a mí entender de que la página no era una página personal, sino ya era un medio de comunicación. Me costó y a veces me cuesta, incluso a veces recordarlo. Eh, a veces respondo de manera muy personal en algunos casos. Tengo que entender que es un medio de comunicación ya la que, no sé, bueno, salvando distancias, tipo el comercio, ¿no? Entonces, eh, así lo veo yo. Sobre todo Facebook, ¿no? Facebook es mucho más de esa forma. Instagram es más personal. En Instagram sí puedo hacer ese tipo de cosas porque ya en Instagram incluso hago historias, hago videos y la gente ya me conoce, sabe que hay un Luis detrás de Cine Oculto. En cambio en Facebook no, Facebook todavía la gente tiene la idea de que es un portal, que es un medio de comunicación como el comercio, ¿no? O sea, tú no vas a ver en la página del comercio al dueño del comercio respondiendo en los comentarios, ¿no? Eh, yo hacía eso. Entonces, y así fue, como te comento, poco a poco fui filtrando el contenido, dándole más profesionalismo hasta el día de hoy. Siempre trato de que vaya evolucionando, cambiando algunas cosas, eso. ¿Y cuál se podría decir que es el papel actual de Cine Oculto? Y de otros, digamos, medios parecidos, ¿no? Es un papel de difusión, es un papel de crítica, es un papel de hacer llegar un cine distinto a más personas. ¿Cuál dirías tú que es el papel que busca Cine Oculto? Sí, mira, en un comienzo eh, Cine Oculto nació para recomendar películas, ¿no? Esas películas que normalmente no llegan fácil a las personas, no llegan fácil al cine, no las pasan por televisión, son un poco más complicadas de conocer para el común de las personas que no suele ver ese tipo de cine, ¿no? Obviamente, si ya estás metido en este tipo de cine, un cine más independiente, cine de culto, cine de autor, ya es más fácil, ¿no? A ellos también les doy algunas cosas, les doy a ellos, a ese tipo de cinéfilo ya conocedor, difícil sería recomendarles a ellos películas, pero los que sí lo que les doy es otro tipo de contenido. Les doy, no sé, un video editado, o le doy datos curiosos, o le doy frases de películas. Entonces, y poco a poco, y de esa forma les voy igual, ¿no? Tratando de recomendar películas. Eso fue en un comienzo el papel de Cine Oculto. Ahora ya es más, como te comento, es un medio de comunicación. Ya hablo de noticias, también hago crítica. Para poder escribir crítica no ha sido fácil, y todavía no es fácil. Yo he llevado un taller de crítica de cine. Entonces, para poder en algún momento ser llamado crítico, ¿no? O sea, cualquiera puede escribir una crítica, cualquiera puede escribir una reseña, y es muy fácil en realidad, pero hay que saber hacerlo, ¿no? Yo he leído críticas en que nos parece simplemente un capricho personal, en que no me gustó la película y la hunden y le critican, y no es tan fácil como parece, ¿no? Hay que ir un poco más allá. Y eso es lo que yo quiero ahora, bueno, el papel de Cine Oculto, ¿no? Por un lado, ser un medio de comunicación donde la gente entre, no solamente para conocer películas, sino para saber qué ha pasado el día de hoy, o sea, las noticias, qué director nació un día como hoy, entonces ese tipo de cosas que cada vez que la gente entre a Cine Oculto se pueda llevar algo, ¿no? Conozca algo, se siga nutriendo de información. Y por otro lado también la parte de la crítica, ¿no? Que, a, que a pesar de que tengan la información
objetiva como las noticias tengan algo también un poco más subjetivo, ¿no? Que es la crítica personal, mi apreciación personal de las películas. Igual que ahora además los medios digitales democratizan un poco el poder hacer críticas, ¿no? Ya no es la crítica de los grandes medios impresos que había existía antes, sino que incluso quienes están en los grandes medios ahora tienen sus propios blogs y hay más personas que pueden, de cierta forma, dar su opinión. Y además, creo que es evidente que hay mucha más gente interesada por un tipo de cine de lo que parece, ¿no? O sea, Ujú, por ejemplo, solo por mencionar, Cine Oculto tiene 2 millones de seguidores en Facebook. ujú, Eh, Creo que eso habla de diferentes tipos de interés por el cine, pero gente que le interesa el cine y que están ahí, ¿no? Y que tal vez no tienen tanta representación o tanto, o tanto, o tanta masificación como se cree que pueden tener por parte de los que ponen las películas en cartelera, de quienes eligen qué se va a pasar en un país como el Perú, ¿no? ujú, ujú. Sí, sí, sí. De hecho, o sea, no sé, hablando de estos 2 millones de seguidores, no todos Obviamente. son fanáticos de este tipo de cine. Algunos simplemente llegaron por algún meme, algunos llegaron por algún video de alguna escena o llegaron por algún sorteo, ¿no? Entonces, por eso es que yo, por ejemplo, ya no hago sorteos en Facebook porque ya no me interesa seguir subiendo de seguidores, ¿no? Ahora, entonces, trato de que ya sea mucho más orgánico el crecimiento em, para poder obviamente darles, o sea, a esas personas que sí les gusta este tipo de cine, que sí están por la información, darles lo que quieren, ¿no? Y es un poco complicado porque, como dices, eh, no está masificado, no es tan fácil de encontrar. Para mí es muy fácil encontrar una película y obviamente muchas personas también, pero sigue habiendo la gente en la que recomienda una película y siguen preguntando dónde la ven, dónde la encuentran, porque no es fácil, ¿no? Ahora, obviamente, por las plataformas, hay varias plataformas de streaming que ya se vuelve un poco más sencillo, está Movie, Filmin, no sé, incluso las más comerciales como Netflix, también de vez en cuando ponen alguna película interesante, no muchas, pero sí. Entonces ya se vuelve un poco más accesible, ¿no? Pero igual sigue haciendo falta, ¿no? Entonces, pero bueno, trato de al menos darles esa recomendación para que la tengan en la cabeza, la tengan anotada, para que si en algún momento la encuentran por ahí puedan verla. Muy bien, ahora estamos con Marcelo Paredes, crítico y colaborador externo en Cine Oculto, y además que maneja su propio blog llamado In the Mood for Kino, jugando un poco con Wong Kar-wai, con el término de Kino, en teoría es el máximo nivel de conocimiento cinematográfico de un espectador, jugando un poco por ahí, y que durante la pandemia ha crecido bastante y que actualmente es uno de los críticos jóvenes peruanos que están ganando más exposición a través del mundo digital. Así que así que bienvenido, Marcelo. ¿Qué tal, Alberto? Sí, todo muy bien. Gracias por por tan halagadora introducción. Muchas gracias Así por que, acá para poder conversar. ¿te parece si comencemos? Quiero que, a ver, me cuentes eh, qué opinas del papel que han tomado algunas páginas como Cine Oculto o sin otros como digamos, no sé, Sin Esmero, en lo que es la difusión y la crítica de cine en tiempos tan cambiantes, ¿no? En los tiempos digitales. Por ejemplo, Cine Oculto es una página que tiene como 2 millones de seguidores ya en Facebook, como 500.000 en Instagram, ¿no? Pero que no, pero que además de tratar temas mainstream, también hace críticas de películas más de nicho, por ejemplo, también, ¿no? Sí, bueno, claro, creo que al menos en el caso de Cine Oculto, es creo que una cuestión que en todo caso Luis, ¿no? Quien es el que maneja la página, podría quizá como responder más en profundidad, pero al menos por mi parte, me parece que es algo pues bastante positivo, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora con el Internet, ¿no? Que ya va muchos años muy presente en nosotros, ah, el Internet ayuda, ¿no? Es una manera de acercar a la gente a cosas que posiblemente muchos años atrás hubiera visto muy complicado, ¿no? Conocer, ver, ¿no?
y creo que la labor de páginas como Cine Oculto, Mero, otras como puede ser Sinestesia, Cinefilia Perú, ¿no? Muchas otras, ah, ya sea con sus opiniones o con listados, con recomendaciones, pueden pues hacer que su conocimiento, ¿no? Hacer que se difunda, ¿no? Y que no solo se quede pues justamente en esta cuestión de grupos pequeños, ¿no? Sino que se llegue a un mayor público, no solamente con películas, ¿no? Las de cartelera o las que pues se llevan la taquilla, ¿no? Sino también en películas más pequeñas que podrán no tener esa gran difusión, pero son pues muy ricas en calidad, ¿no? Y eso creo que también es ese acercamiento democrático, ¿no? Lo importante que la labor de este tipo de páginas. ¿Y cómo ves y entiendes el papel que ha tomado la crítica en la actualidad? Es una crítica, digamos, que ha perdido espacio en medios tradicionales, en medios como televisivos y sobre todo donde tenía más espacio los medios impresos, pero que ha encontrado un papel, un lugar en lo digital, ¿no? Hablo de blogs como el de Ricardo Bedoya, como el podcast con Cabrejo, como la multitud de páginas, tanto nacionales como internacionales, de crítica que uno puede encontrar, ¿no? ¿Crees que existe un nicho actual para la crítica o crees que ha perdido un espacio que antes tenía? Mira, la verdad es que, o sea, de manera así honesta, yo creo que ha sido como, ha perdido y ha ganado, ¿no? Ha ganado por el hecho de que al haber, ¿no? Al tener el Internet, al ser más accesible para mucha gente, es que puede haber, ¿no? Una mayor cantidad de críticos, ¿no? Porque claro, antes los críticos eran, ¿no? Como dedicados a estos espacios, a estos medios de comunicación, como pueden ser los periódicos, la televisión, las revistas, pero era muy reducido, ¿no? Ahora el Internet sí permite que haya más gente que por ahí tenga una opinión, quiere expresarla. Pero ahora, pero a la vez también, ¿no? Al ser el Internet un medio muy grande que requiere una mayor inmediatez, ¿no? También, o sea, ya se sabe que lo que ve él, ¿no? El que observa algo en Internet, el tiempo es menor, ¿no? De retención, de atención, ¿no? Y eso hace que, pues, por ahí las críticas, no necesariamente, con eso no digo necesariamente que sean como más vacías, ¿no? Pero ya no hay pie a ese mayor, como digamos, análisis más profundo, que por ejemplo, sí se mantiene en un medio como pueden ser los podcasts o los blogs, Claro, ¿no? especializados. Sí, o sea, más especializados, ¿no? Obviamente hay páginas, sobre todo como hay mucho en Instagram, ese pasa también en el mismo caso, ¿no? Que a veces yo también sé de que para que haya una mayor, ¿no? Interacción de la gente, se necesita ser un poco más conciso con lo que hay que opinar, ¿no? Y a veces no, sin explayarse tanto, pero que todavía existen esos espacios, pero claro, estos espacios vuelven a ser más pequeños, ¿no? Y más bien son los espacios en otras redes sociales donde hay para un mayor público, ¿no? Aparte que el que es crítico en redes sociales no solamente es crítico, ¿no? Sino también, no sé, pues hace listados, hace, no sé, Contenido, también es un creador de contenido, contenido, exacto, ¿no? exactamente, esa es la palabra que estaba buscando, ¿no? Contenido variado con respecto al cine, no únicamente críticas, ¿no? Obviamente el que sea en un podcast sí puede hacer una crítica muy extensa, un análisis completo, ¿no? Escena por escena, pero el que es generador de contenido en otras redes se ciña a cosas más específicas para mayor alcance de la gente. Pero porque las redes también, digamos, permiten llegar a un mayor público, pero que no necesariamente es el mismo público interesado en una crítica más académica, sino un Así espectador es. más, digamos, un espectador tal vez más casual o interesado en el cine, pero no un cinéfilo en el mayor uso de la palabra. Claro, estos medios son más como para los que, o sea, no, obviamente no solamente para gente que recién se inicia, ¿no? Obviamente alguien que también ya conoce puede disfrutar igual del contenido, ¿no? Puede también aportar y todo, pero claro, ¿no? Ya estos medios de análisis más profundo, claro, vuelve a ser algo más como de nicho, ¿no? Y más bien los generadores de contenido están también para la gente interesada en el nicho, pero también en buena parte saben que tienen que comunicar todo en un lenguaje más para un espectador que es también más casual, ¿no? Que no está tan adentrado en ciertos nombres de directores, en cierto tipo de análisis, ¿no? Eso.
Y digamos, por ejemplo, ¿cuál crees que es el papel del creador de contenidos o crítico en los papeles web? Es una labor de difusión, es una labor de comentar, lo más conocido también tiene un papel, o igual, creo que igual depende de cada creador de contenido, pero de un papel Sí, de difusión, de tal vez un cine, tampoco tan rebuscado, pero tal vez no tan conocido por el espectador masivo. sí, en eso tienes mucha razón. Al final también depende mucho del enfoque, ¿no? Porque, de hecho, ahora que lo mencionas, yo también conozco a algunos generadores de contenido que, o sea, hay de todo, ¿no? O sea, yo conozco gente que por ahí que únicamente se dedica a comentar estrenos, ¿no? Siempre te saca cosas relacionadas a estrenos, o como, oh, miren, salió el avance de tal nueva película que va a estar en Netflix, ¿no? Y, por ejemplo, también hay otros generadores que yo conozco que se dedican a hacer críticas de películas antiguas, ¿no? O hacer análisis por ahí en la filmografía de cierto director, ¿no? Incluso, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero igual yo creo que ya sea del uno o del otro, lo importante ahí es la difusión, ¿no? Y que la gente, llegando al mayor público posible, pueda conocer también de esto, ¿no? Pueda conocer la opinión o estos nuevos cinematografías. Date cuenta. Espérate. Como mencioné al inicio de esta emisión, nuestro invitado a la segunda parte es un joven periodista, joven pero de trayectoria sólida, Daniel Tittinger, que tiene ya varios libros en su haber. Por ejemplo, Dios es peruano, de 2006, Cholos contra el mundo, de 2012, o No quiero salir de casa, de 2017. También publicó en años recientes un perfil biográfico de Julio Ramón Ribeiro, titulado Un hombre flaco, libro editado por la Universidad Diego Portales de Chile. Y en esa misma colección, ahora, Daniel Tittinger nos entrega El hombre más triste, un perfil también biográfico de nuestro mayor poeta César Vallejo Mendoza, edición de Leila Guerriero, ¿verdad? Una de las mejores Sin duda, editoras, compiladoras y cronistas y ensayistas del mundo latinoamericano de actual. América Latina, exactamente. Entonces creo que este nuevo libro de Daniel Tittinger seguramente dará mucho que hablar. Por lo pronto, esta entrevista tiene como pretexto la publicación de este libro, así que vamos a darle la bienvenida a Daniel. Acompáñenos. Daniel, bienvenido a Cinema de los Sentidos. Gracias, Alonso. Gracias por tu invitación. Qué bueno verte, aunque sea por aquí. Hombre, gracias. Es mutuo eso. Revisando un poco tus cosas, me empiezo a dar cuenta que te estás especializando paulatinamente en mitos literarios. Has escrito sobre Martín Adán, has escrito sobre Julio Ramón Ribeiro y has escrito sobre César Vallejo, lo más reciente, El hombre más triste. Estos autores me parece que tienen en común el hecho de ser, de muchas maneras, autores de culto, no por lo secreto, sino por lo extendido, más bien de su lectura, ¿no? Mucha gente conoce a Adán, mucha gente conoce a Ribeiro, y por supuesto, hablar de Vallejo es como hablar siempre del mejor jugador de fútbol peruano de toda la historia, ¿no? O sea, es una especie Mm. de Mejor mito, jugador, referente viviente, mejor ¿no? jugador, es como hablar del mejor jugador alemán de toda la historia. Claro, es como hablar del jugador de todos los tiempos, ¿no? Qué Es parálisis, Dios mío. el poeta, Sí, ¿no? claro, claro, no olvídate. A mí, bueno, más allá, yo creo que tanto lo de Martín Adán como lo de Ribeiro, sí, pues son dos, pues dos emblemas, dos símbolos, en fin, todo lo que te puedes imaginar, más allá de que Ribeiro incluso es un autor entrañable, ¿no? Que uno Claro. llega a querer, ¿no? Pero lo de Vallejo me paralizó, Alonso, o sea, yo creo que me demoré, no solamente siempre tenía una excusa, ¿no? Todos tenemos una excusa para ir posponiendo ese momento, ¿no? Pero, pero más allá de todas las excusas que yo puedo haber tenido, cantidad de trabajo, qué sé yo, la pandemia que nos alocó a todos, y nos enlutó a todos, y en fin, era para mí el mayor impedimento de sentarme y por comenzar a poner en palabras todo lo que yo había investigado, era que cómo voy a escribir sobre un monstruo así, sobre un dios así, sobre un mito así, ¿no? O sea, no sé, es como que, oye, vas a escribir de Borges, ¿no?
vas a escribir de Eliot, no sé, o sea, no se puede, tú dices, no, ¿en qué me he metido? ¿No? Y qué voy a aportar, ¿no? Además, porque claro, conforme vas leyendo todo lo que se ha publicado de Vallejo en este caso, dices, ¿y para qué más? El tipo está claro, totalmente estudiado. Yo he leído. Es más, parece incluso que estuviésemos algo conformes con los misterios que rodean su vida, ¿no? Claro, y hasta que viene el aguafiestas, ¿no? Como yo hoy. pero bueno, también un poco en lo que había hecho de Ribeiro, también era un poco en el mismo sentido, o sea, un perfil, porque yo no hago biografías, leo biografías mucho, pero no hago biografías, no sé cuántas biografías tienes ahí atrás en tus anaqueles, pero no es un género, no es el género del que yo escribo, yo hago perfiles y trato de comprender al ser humano, ¿no? En su tiempo, ¿no? En su contexto, pero trato de hablar de las pasiones del ser humano, en fin, de las fobias, o sea, finalmente humanizar a estos personajes. Ese era el punto Claro. central, creo, porque, claro, cualquier lector, digamos, poco avisado puede leer tu libro y decir, bueno, que el libro es incompleto porque no cuenta toda la vida. Claro, efectivamente, no es una biografía. Una biografía No, supone claro, un acercamiento claro. más o menos global, en términos cronológicos, ¿no? Mientras que el perfil De hecho, supondría más bien acercarse a ciertos momentos de la vida que pueden iluminar a ese personaje, ¿no? sí, y en mi caso, por cómo es mi escritura, creo que das con una frase correcta, ¿no? Ciertos momentos, ¿no? O sea, de verdad es que yo escribo casi de manera muy fragmentada, ¿no? Ujú. Y adrede, no solamente porque así me sale, sino porque creo que, que nosotros podemos ser explicados como seres humanos en ciertos momentos de nuestras vidas, ¿no? No todos somos buenos y malos dependiendo de cómo nos agarran, todos somos alegres y tristes, ¿no? Claro. Pero somos distintos en la mañana y en las noches, o sea, y trato de un poco proyectar todos esos fragmentos y hacer uno solo de la manera más honesta posible, ¿no? O sea, de la manera más honesta posible con datos que se pueden verificar, ¿no? Y al final es eso, y tratar de aproximarme a quién fue, en este caso, César Vallejo, ¿no? O quién fue Martín Adán, o quién fue Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Sí, más allá de lo de Martín Adán, que fue como un primer ejercicio de entrar en un terreno eh, que se iba de lo que yo solía escribir hasta este momento, yo creo que con Ribeiro y con Vallejo, y luego ahora en mi siguiente proyecto, que lo cuento porque en verdad nadie se mete en estas cosas que duran años, que es, claro, ¿verdad? No importa que alguien más lo haga en paralelo, porque creo que todo aporta, que es Bryce, que es un libro de Bryce que espero sentarnos de aquí a 7, 8 años, Dios mediante, y Seguro, hablar de seguro que eso. sí. Yo siento que es una trilogía, ¿no? Ribeiro, Vallejo y Bryce, escritores peruanos que leo y quiero, ¿no? Ese es un punto interesante, ¿no? Que me enternecen y que te sentarías con ellos. O sea, talento en el Perú, pues sobra, o sea, todos podemos decir claramente que el mejor Vargas Llosa es un escritor súper talentoso, pero nunca fue un autor, nunca, ni en sus mejores momentos, ni cuando yo era joven y leía con devoción a Vargas Llosa, nunca fue un autor que yo leyera y quisiera, ¿no? Y dije, ¿cómo, no? Lo siento, amigo mío, ¿no? Ese es un punto bien interesante porque, claro, ahora que lo dices, Ribeiro, Bryce, Vallejo son autores que lo comprometen a uno sentimentalmente, ¿no? Martín Sí, Adán quizá no tanto, con Vargas Llosa hay una relación un poco más racional, un poco más controlada quizá, pero más Vallejo es un técnica, ¿no? desborde, Para que nos claro, escribimos con Vargas Llosa es mucho más técnico, ¿no? Más de que te enseñe el oficio, ¿no? Es un faro, ¿no? O fue un faro, y en fin, pero con estos escritores que te decía, con estos tres, yo por lo menos siento, por supuesto que hay más, ¿no? Y cada uno tiene los suyos, pero que tú los lees y los quieres, pues, ¿no? Y los claro. quieres, y luego de ahí repasas sus vidas y ves, pues, que tienen momentos horribles, momentos amables, momentos, ¿no? Momentos donde en verdad de repente no hubieras sido su amigo, ¿no? Momentos en los que sí, eh, pero bueno, como cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que cuando todos tenemos nuestros héroes literarios, ¿no? Y los ponemos en la categoría de mitos, Claro. de dioses, los ponemos en altares, les ponemos velas,
dejamos de decir cosas de ellos que, que no sé, que los pinten como seres humanos que también hicieron cosas malas, ¿no? Como cualquiera de nosotros, qué sé yo, que se portaron mal con alguien. Claro. Y, y en fin, un poco mi Eran seres escudo humanos ahí, ¿no? finalmente, pues no eran Sí, dioses, ¿no? pues, tal cual. Entonces, Pero también, claro, y ahí la obra es importante, evidentemente, pero a veces pienso que no, ¿ves? O sea, a veces digo, no estoy tan enfocado, y me pasó con Ribeiro y me pasó con Vallejo en la obra, ¿no? Trato de comprenderla, ¿no? Entiendo, digo, ¿no? Trato de, a veces hay versos, hay poemas de Vallejo que hasta hoy, bueno, a quien no, ¿no? Le resulta trilce mismo, ¿no? El poemario completo es difícil, ¿no? Y sí, es muy Martín, difícil, ciertamente. Y Martín Adán, ni qué decirte, ¿no? Es un poeta pues Este, hermético, ¿no? Oscuro, claro, ¿no? claro, pero, pero esto no va tanto de la obra como sí, también va de la obra, ¿no? No va tanto del tiempo en que vivieron, pero también va del tiempo en que vivieron, va de las amistades, va de la familia, en fin, de todo, de sus viajes, ¿no? De todo lo que cargaban en sus mochilas, ¿no? Claro. Todo finalmente es eso, Ahora, ¿no? frente a ese desánimo inicial, digamos, de enfrentar un personaje como Vallejo con una bibliografía pues aplastante, ¿qué es lo que finalmente, cuál es el disparador que te impulsa a finalmente escribir el libro? Mira, yo andaba como errante, en una época donde no tenía tanto trabajo, realmente era hace unos 5 años, puede ser, y, o sea, que más o menos manejaba mis tiempos, estaba en plena investigación de Vallejo, con viajes, a Santiago de Chuco, tuve oportunidad, gracias a la Universidad Diego Portales, a la editorial, ¿no? De viajar a París hasta un par de veces, y no encontraba, ¿sabes? No encontraba, y escribía ciertos fragmentos, pero decía, esto es lo mismo, ¿no? Hasta que alguien, mira, te voy a decir, voy a develar, Gustavo Ajá, Rodríguez, me dice, oye, mira esto, me dice, estaba ayer, me llama por teléfono, ¿no? Sabía que yo estaba escribiendo sobre Vallejo y me llama por teléfono y me dice, he conocido en una fiesta a la hija de una vecina, de alguien que fue vecina de Georgette. Y bueno, y como sé que te gusta, cuando estás escribiendo, entrevistar a todo el mundo que tiene alguna relación todas las con fuentes valen, personaje, ¿no? todo vale para ti. Entonces, acá está el teléfono de la vecina y si quieres llámala. La señora me recibió, pero como te digo, yo iba a cualquier lugar de Giorgetto, de quien fuera, ¿no? Que tuviese algo que decirme de Vallejo. Por supuesto, Giorgetto no era una actriz de reparto en la vida de Vallejo, era alguien No, no. nuclear. A veces yo sentía que estaba escribiendo un libro sobre Giorgetto, a ese punto, ¿no? Fui donde la vecina y, y le caí en gracia. No, es una señora súper amable, absolutamente amable, y me cuenta una historia desopilante. Me dice, Georgette, antes de morir, o sea, cuando aún todavía podía hablar, porque Georgette estuvo, pues tú sabes, en la Maison de Santé, a la espalda de Palacio de Justicia, Claro, varios años. ahí nací yo justamente. Ah, sí, Sí, mira. sí. Ahí, bueno, y ahí muere ella, y creo que Martín Adán también, ¿no? En la de Chorrillos, no, sí creo que en la de Chorrillos, en todo caso. Bueno, De Fallen, mira, Emilio Adolfo de Fallen. y, y me dice, y ella me dio la llave de su cuarto, de su departamento, me dice la vecina, y me dijo, ¿sabes qué? Yo ya le doné bastantes cosas a la clínica San Juan de Dios, donde hasta ahora hay manuscritos y objetos y cosas de Vallejo y libretas, ¿no? Otro pedazo se lo he dado a Cislo, que Cislo se lo donó finalmente a la Universidad Católica, ¿no? Y que está ahora en la Universidad Católica. Pero hay ciertas cosas, hay algunas cosas más que no quiero que quiero votarlas y por favor, ya no quiero que se las lleven los hermanos de San Juan de Dios, porque incluso Georgette le dona el departamento a los hermanos de la Clínica San Juan de Dios y le da la llave. Y esta vecina va y recoge un par de cajas en ese momento, ¿no? Un par de cajas de papeles, mete todo, pero Georgette le dice que lo vote. Y a la vecina le pareció que era como un poco injusto, porque encontró cosas como que, estas cosas pueden, o sea, ¿cómo voy Puede a que tengan votar? algún valor, ¿no? Claro, no, pero no valor para ella, no valor para lo que hasta ahora la vecina me contaba, es el valor histórico y literario de eso. O sea, ella no tiene ningún interés en vender, o Claro. sea, ella quiere que se estudie lo que ella tiene, ¿ya?
Y yo le digo, bueno, ¿pero qué? Y lo tiene todavía. Y me dice, sí, mira. Y lo tenía en un maletín, ¿no? Y no podía creer cuando comienzo a ver los papeles de mucho material inédito, no solamente cartas de Vallejo a Georgette, por ejemplo, o cartas de editoriales en peleas con Georgette, que es lo más común del mundo, pelearte con Georgette. Yo, de estar viva Georgette hasta ahorita, Georgette yo estaría en su lista negra, pues de todas maneras, ¿no? Sino también toda la historia clínica de los últimos días de Vallejo, después facturas y recibos franceses de cuando trasladan el cuerpo de Vallejo de un cementerio al otro, y así, pues, muchísimo material inédito que nunca nadie había estudiado y nunca nadie había visto, ¿no? Y ahí sentí que tenía algo por fin, ¿no? Una pista para reconstruir casi de manera policial, porque finalmente lo que termino haciendo es esto, lo que trato de hacer es como un thriller policial de una búsqueda en fin, de las razones de su muerte, de la posible razón de su muerte, que hasta hoy es un misterio, y sin ser un spoiler de nada, pues les digo que seguirá siendo un misterio, Claro, seguirá siendo un claro. misterio, pero ahí que genera un par de aproximaciones más a través de eso, y ya puedo encontrar un hilo que es esa muerte misteriosa y estos papeles inéditos que salen, pero yo cuando uno cree que encontró lo único inédito que puede existir de Vallejo, de pronto pues Bayón Aguirre publica estos manuscritos hace un par de años de la poesía de Vallejo que pensamos que ya no existían, y así, Vallejo, siguen saliendo cosas, ¿no? Y Vallejo murió en el 38, imagínate. Claro, como Entonces, el escandalete por la compra del manuscrito de Rusia ante el segundo plan quinquenal, ¿no? De claro, la por Biblioteca ejemplo, Nacional, sí, claro. de la Biblioteca Nacional, Entiendo. que yo me quedé un poco tranquilo cuando Jorge Kishimoto me dijo, sí, es de Claro. Vallejo. Yo le creo a él todo. El Lo que me diga Kishimoto, peritaje era impecable, ¿ah? Dicho sea de paso, el sí, peritaje era impecable. Sí. lo entendí cuando me lo contó él, me dijo, mira, no hay manera, lo que pasa es que quienes dicen que no se están basando en fin. Y hay una discusión, pues, y hay un mundo de los Tremenda, sí. vallejolos así, acá, los muy académicos, ¿no? Que he tratado yo también de Hay una sortear, o sea, clasificación muy interesante que se menciona, ¿no? En el libro. de Max Silva, ¿no? Sí, 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 sí. es genial, o sea, y Es la muy puse buena, porque sí. me parecía genial y porque creo que abarca todo el universo Vallejo, ¿no? Yo por momentos me sentía uno u otro y entraba en diferentes, En distintas categorías, en ¿no? distintas categorías, ¿no? Pero Ahora, para ti como, digamos, como lector de Vallejo, hay una imagen previa a la escritura de este libro, hay una imagen posterior. ¿Qué ha pasado con Vallejo con respecto a ti? sí, sí, por supuesto que sí. Primero, yo no había leído todo Vallejo, para empezar, y no me refiero a la poesía, ¿eh? La poesía quizá sí todos hemos leído un poco todo, ¿no? Quiero decir, los que leemos, ¿no? Eh, alguna vez nos hemos topado pues con Trilce, en fin, en algún momento de nuestras vidas. Poemas humanos sí. España, aparte de mí, Cáliz, lo había leído, pero no lo había comprendido, porque no había estudiado la Guerra Civil de España al punto, ¿no? Al punto que le estudié para escribir el libro. Eh, entonces, eh, tú sabes que al final termino entendiendo que esta pregunta que muchos se hacían o se hacen hasta hoy de cómo pudo nacer en este lugar del planeta un escritor que revolucionó todo, ¿no? Y que era lo que yo también decía, o sea, ¿cómo pudo ser? Mi abuelo materno es de un pueblo vecino, tú sabes, de Santiago de Chuco, que se llama Samne. Ajá. El nombre original del pueblo es algo así como Singual, ¿ya? Pero se llama Samne porque es las siglas de una minera, South American algo. ¿Ya? Entonces, es un panorama que yo visité desde mi niñez, ¿no? Entonces, y entonces decía, ¿cómo pudo nacer ahí un poeta genial? Pero el, el, para mí la respuesta es, no hubiese podido, no hubiese podido ser Vallejo de no haber nacido ahí, ¿no? O sea, esto del hombre y sus circunstancias, o sea, en Vallejo fue, pero pues clarísimo, ¿no? O sea, creo Claro. que a Vallejo se lo entiende perfectamente, uno comienza a entender a Vallejo de alguna manera lo que escribió, quiero decir, eh,
una vez de repasar su vida y las peripecias de su vida y los lugares en los que vivió y la gente que conoció, al final como todo. Eh, y, y esta idea de la tristeza, como segundo dato, ¿no? Esta idea de la tristeza, que era un poco en Julio Ramón, para hacer un paralelo, esta idea del fracaso, ¿no? Del tipo que se parecía a los personajes de sus cuentos, todo gris, y que finalmente pues uno encuentra que nada que ver, ¿no? Y que era un juego literario casi en él, sobre todo en los últimos años de su vida. Pues en Vallejo también esta idea de la tristeza es como linda literariamente y poéticamente, ¿no? Pero, pero que no siempre es así, ¿no? El título de alguna manera es una ironía, ¿no? El hombre más triste y todos los momentos que hablo de la tristeza, ¿no? Porque todos han escrito la tristeza de Vallejo. El hombre triste que coqueteaba con todas las meseras de París, ¿no? Claro, el hombre triste que bailaba Claro. guainos mientras lloraba, pero hay que entender eso pues también desde lo que significa, ¿no? Es como, pues sí, pues, ¿por qué no puede estar triste, no? ¿Por qué no puede estar triste? Bueno, no sé, ya de ahí aventurarnos a si fue o no fue depresivo, en fin, ya son otro tipo de cosas, pero para mí entender por qué pudo haber, de dónde pudo, a ver, hay un hecho concreto, ¿no? O sea, estoy seguro que Maradona nació con talento, ¿no? O sea, quiero decir, Maradona nació jugando fútbol, ¿no? O sea, Vallejo estaba predestinado a escribir lo que escribió, eso también ya es inexplicable, ¿no? Cientos de escritores tiene Santiago de Chuco, ¿no? No solo uno, cientos. O sea, de verdad, tiene cientos. O sea, pasa que claro, es una ciudad pues escondidísima, ¿no? Y hablemos del Departamento de la Libertad. Quizá ha tenido, y tiene miles, ¿no? Perú, cientos de miles, pero cada uno, ¿no? Hay un Vallejo nomás, ¿no? Como tú me decías, es como hablar del mejor futbolista peruano. Yo creo que es como hablar de uno de los mejores futbolistas del mundo. Es como hablar de uno de los mejores poetas que ha dado el mundo. Y en español, y ahí está en el top 5, ¿no? De Por arriba. O completo. sea, Además, el hecho sí. de haber sido traducido a tantas lenguas y todo esto. Pero con relación a Santiago de Chuco, yo creo que, digamos, esta es una de las pocas veces que me voy a permitir caer en algún esoterismo, pero yo creo que Vallejo era un destino, ¿no? Era un destino, sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. No, sí, es bueno eso que dices, es bueno eso que dices. Y es increíble, ¿no? O sea, pues se dice, leía mucho de chico, y todo eso me suena como absurdo para explicar a un escritor, ¿no? Leía mucho de chico, ¿cuántos escritores leían mucho de chico? Claro. O cuántos no escritores leían mucho de chico, ¿no? Hay cosas que no se pueden explicar, pues Alonso, ¿no? O sea, no son inexplicables. Hay cosas graciosas que ahí las pongo en el libro, que están en biografías de familiares, incluso porque hay muchas cosas de Vallejo que no se han leído, que son libritos así muy caletas, ¿no? El libro que escribió un tío de él, o sea, y dice que desde niño se peinaba como poeta, ¿no? Y yo dije, ¿cómo se peina un poeta, ¿no? Se peinaba para atrás como un poeta, y me pareció una Raya figura tan bonita. 3/4. Ay, pega para atrás. No, qué loco. Y igual, no sé, es como todo su rostro, ¿no? Todo él, toda su cabeza, todo, o sea, Claro, toda su frente, ¿no? pero la gente que lo recuerda también elabora este tipo de relatos. Por eso me estoy pensando en Ciro Alegría, cuando De recuerda hecho, que de ahí Vallejo fue sale, su de ahí profesor en el sale, colegio, ¿no? de ahí sale el título, de ahí sale el título porque Alonso Alegría me puso en el Facebook el otro día, ¿tu título tiene algo que ver con lo que dijo Ciro Alegría? Pues sí, de ahí lo saqué. Claro. De hecho, Claro. una vez que leí la frase dije, pues es el título, ¿no? Porque, claro, Ciro Alegría, que Vallejo le llega a enseñar, fue su profesor en primaria, además, ¿no? En primaria, sí. En primaria. Entonces, yo no recuerdo a mi profesor de primaria con tanta, Con tanto cariño, ¿no? Claro, con qué cariño, ¿no? Nunca he visto algo así, no recuerdo textual, Alonso, perdóname, nunca he visto un hombre más triste, ¿no? Claro. Y al final es eso, en verdad, mira, Neruda y etcétera, ¿ya? Porque Neruda era el poeta de los poetas en ese momento, pero todos comenzaron a recordar, porque Vallejo no dejaba de ser ya en París, digo, Vallejo, el de París, no era pues un poeta famoso, no era célebre como era Neruda, no era un cronista que yo pediría leer, ¿no? Porque es otra cosa que yo descubrí al Vallejo cronista, que es genial. Es genial. O sea, tú el cronista
de los años 25, 24, 25, 26. Es espectacular, es No tiene graciosísimo. pierde sus crónicas sobre arte, música, son una Uf, maravilla. Una maravilla. es genial, de una mirada, una curiosidad y también inocencia en el sentido de todo es nuevo, ¿no? Claro, El mundo se claro. está inventando, la tecnología, el mundo se está inventando de verdad, y Vallejo te lo estaba contando desde el lugar donde se inventaba el mundo, ¿no? Y bueno, eso es como dato, ¿no? Hay un montón de antologías de crónicas de Vallejo. Vayan y compren. Yo tengo la que publicó la Católica, por ejemplo, y un par más, pero tremendo cronista, con mucho humor, como creo que también como creo que también era su poesía. Este, Ahí donde vemos tristeza, hay también a veces mucho humor, ¿no? Bueno, tú eres Ciertamente. poeta, en verdad, seguro tú podrás hablar mucho mejor de la poesía que yo. De hecho, de la poesía de Vallejo hay muchísimo humor, ¿no? Y en las Mucho anécdotas de ludismo, Vallejo ¿no? también. Mucho ludismo, ¿no? Entonces, y además esto de jugar con elementos en teoría poco poéticos. Hoy es domingo en las claras orejas de mi burro, por ejemplo, ¿no? Eso parece un chiste, obviamente, ¿no? Pero tiene otro sentido que tiene que ver también con la nostalgia, tiene que ver con muchas otras cosas más, ¿no? O el Trilce uno, ¿no? Que, bueno, muchos lo han interpretado como una defecación, por ejemplo, ¿no? Pero claro, la defecación es algo análogo a sacar algo del cuerpo. Las palabras también salen del cuerpo y van hacia el papel. Entonces, hay como se establecen como unas analogías ahí que son de lo más interesantes. Que si tú dices, claro, solo alguien que sabe construir un objeto artístico puede concentrar todos esos significados, ¿no? En unas cuantas palabras. Y hay algo que también descubrí que no sabía, yo no sabía, quiero decir, y ojo, que también cuando escribo trato de hacerlo para el público que no sabe, ¿ya? O sea, no para el erudito en Vallejo, Claro, ¿no? con un ánimo Quisiera, más divulgativo, ¿no? sí, me encantaría a mí, y me pasó con Ribeiro, o sea, que mi libro sirviera para leer a Ribeiro, ¿ya? Casi como un homenaje, ¿no? Lo mismo quisiera que pase con Vallejo, que mi libro sea para que te aproximes a Vallejo. Y me pasó algo con él tremendo, que es que creo que también es parte sobre todo de su poesía final, que es, él se sabía, Alonso, y por todo lo que tú estás describiendo desde Trilce, ¿no? Además, desde que él era un jovenzuelo, él sabía, él se sabía un genio, ¿sabes? Y hoy he llegado a esta conclusión. Él sabía que él era de lo mejor eh, en el Congreso de Valencia, por ejemplo, donde cayeron todos los poetas intelectuales de la época por la guerra civil, que unió, pues los unió contra el fascismo en Europa, ¿no? Él sabía que era mejor que ellos. El problema era que no tenía cómo probarlo, ¿no? No era un tipo que no publicaba, le rechazaban libros. Llegó a publicar Rusia en 1931, pero más por Rusia que por él, ¿no? Porque Claro, Rusia era como claro, claro. la luz del mundo, ¿no? El faro. Eh, pero él se sabía que era un genio y estaba muy frustrado, ¿no? Entonces yo siento en él, en esos años finales, muchísima frustración, ¿no? Muchísima frustración. Y alguien que puede lograr lo que tú dices, figuras poéticas de ese nivel desde la juventud, y se sabía un genio en el Perú, se sabía un genio en Trujillo cuando era un incomprendido y se burlaban de él, y se sabía un genio en Lima que tuvo que irse, en fin, por un juicio, por problemas, en fin. Pero también porque no Lima, no estaba preparado el mundo. Él fue vanguardista 10 años antes de la Por vanguardia, o sea, completo, por claro, completo. entonces este tipo sabía que era un genio, pero al mismo tiempo era un latinoamericano, pues en Europa, ni siquiera un latinoamericano como Neruda, él se sentía un indio en un lugar donde seguro lo despreciaban, ¿no? Solo Y, tomando en cuenta la polémica que despertó Trilce, ya uno se da cuenta de la dimensión que él tenía, ¿no? y como él, Este, claro, y como él uf, lo tomaba con humor, pero también con dolor, ¿no? Porque esas sí, cartas que le sí, manda sí, sí. Orrego, sí, por supuesto son cartas llenas de ironía, ¿no? Pero también se ve dolor, ¿no? Dolor en el sentido de, pucha, o sea, no lo entienden, ¿no? No lo Claro, entienden. claro, claro. Claro, Y sí, con sus pero contradicciones también, ¿no? Porque aparentemente tenía mucho respeto por Chocano, pues que era su antípoda total, ¿no? siempre, tú sabes que siempre, y eso pasa también ya en los años 30, ¿no? Yo creo que leía muchísimo y era como una esponja también.
O sea, no es que era el único que escribía cosas como la que escribió. España, aparte de Mr. Cali, tiene momentos que aluden al romance que se comenzó a volver a escribir en esos años, ¿no? Género que seguro él despreciaba, ¿no? Me imagino, porque había romances, yo leí unos romances, pero malísimos, o sea, casi que poesía para ser cantada, ¿no? O sea, poesía para ser recitada ahí entre las tropas, ¿no? Las tropas republicanas. Y sin embargo, hay momentos en España, parte de Mr. Cali, que son Sublimes. romances, ¿no? Claro. Sí, que son romances también, ¿no? Y pasa con todo, ¿no? También era como, podemos hablar de su catolicismo sin ser él necesariamente católico, o de su comunismo sin estar convencido de que la revolución rusa sea justa, ¿no? Y al final, ¿no? Y sin embargo quería seguir escribiendo libros sobre Rusia porque necesitaba la plata, ¿no? Entonces, está lleno de contradicciones, Vallejo, ¿no? O sea, Es verdad. y eso también me hacía sufrir un montón, porque no era muy difícil perfilarlo, porque en él encontraba contradicciones en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Normalmente uno puede contradecirse 5 años después, 10 años después, ir pensando distinto, evolucionando o involucionando. No, Vallejo era distinto dependiendo, o sea, en el mismo momento pensaba cosas distintas o escribía cartas diciendo otras cosas, ¿no? Entonces, sufrí mucho porque, ¿sabes? ¿Cómo pinto a este hombre que era uno y era todos al mismo tiempo? Claro, claro. Difícil, es En difícil, pero bueno, estos, es un genio, ¿no? Claro. en estos días que estuve leyendo tu libro, recordaba algunos parientes cercanos de tu libro. Estaba pensando en los perfiles de Leila Guerriero, por ejemplo, el de Fogwill, o el del propio Nicanor Parra, que los convierte en hombres, ¿no? Los aterriza. Estaba pensando en el libro de Álvaro Guizama sobre Pablo de Roca, que también es una crónica estupenda. Y uno de Fernando Vallejo sobre un poeta colombiano muy simbólico, que es José Asunción Silva, ¿no? Que es famoso por preguntarle al doctor el lugar exacto donde está el corazón, y le pidió que le marcara una X ahí, y ahí es donde se dispara un balazo, ¿no? En fin, es un mito también José Asunción Silva. Y bueno, supongo que Vallejo entra pues también en esa corte, ¿no? De los mitos que hay que poner sobre tierra. Y creo que el gran mérito de tu libro es justamente ese, ¿no? Haberse enfrentado a un mar bibliográfico que yo no sabría cómo, digamos, cómo atar, porque es súper abundante, ¿no es cierto? Pero me parece que has logrado pues un retrato, creo que justo y equilibrado, ¿no? Y finalmente humano, ¿no? Que es lo que más va a quedar. Así que, bueno, darte las gracias por este tiempo, Daniel, y decirte que por supuesto esperamos el libro sobre Bryce. Ya desde ahora yo lo considero una promesa, por supuesto. Vamos a ver, bueno, con Brian tenía varias conversaciones, ¿no? Y me dijo algo que me dejó pensando, me dijo, bueno, por fin vas a escribir sobre alguien que está vivo, ¿no? Tiene razón, pues tiene razón, Bueno, caramba. Pero por lo hay menos que- no, bueno, en su caso por lo menos no. Algún detector escribir sobre una escritora, ¿no? Porque ya es Claro, momento de claro, claro. enfrentarse a los viudos Exacto. literarios. Ya es momento ya llegó la hora de los viudos literarios. Porque ya con las viudas. Oye, estupendo, Daniel. Te agradezco mucho tu tiempo Gracias por tu y tiempo. No, a ti. por esta charla tan entretenida. Y amigos, Muchas gracias. ustedes quédense ahí porque viene la sección de comentarios. Muy bien, después de esta extraordinaria entrevista, llegó el momento de lo mejor de la semana, de las recomendaciones, lo más reciente que hemos visto, leído, que se ha estrenado. Así que Alonso, ¿empezamos? Empezamos. Bien, Fiorella Moreno es una joven narradora. De hecho, este libro que tengo aquí, La vida de las marionetas, es su primer libro de cuentos. Debo decir, cuentos de muy buena factura, cuentos que nos ubican en situaciones críticas, situaciones límite, unos personajes enfrentados tal vez a los aspectos más oscuros de sus vidas. Entonces, un libro que realmente destila muchísima madurez, muchísima madurez. Así que por eso es muy recomendable buscar este libro, La vida de las marionetas, Fiorella Moreno. Alastor Editores es un sello independiente. Dicho sea de paso, también la edición está muy bien hecha, muy finamente realizada. Así que vamos por La vida de las marionetas. La Universidad Católica y su activo fondo editorial
en asociación con el Instituto de Etnomusicología de esa casa de estudios, publica Qué cosa tan linda, una introducción al estudio de la salsa en el Perú, ¿verdad? Este es un libro hecho por dos historiadores, Jesús Cosamalón Aguilar y José Carlos Rojas Medrano. Digamos, teniendo en cuenta el título, es bastante obvio el contenido. Esto narra la historia de la salsa en el Perú, su llegada, su adaptación y su desarrollo en el Perú, ¿sí? Entonces, en la portada, por supuesto, figura un personaje mítico de la salsa peruana, que es Aníbal López, a quien muchos recordarán como un eximio timbalero. Tengo también La jaula invisible, mi vida en el sodalicio, un testimonio, publicado por Debate, de Martín López de Romaña. Esto no termina, ¿verdad? Esto no termina, y este es un testimonio realmente conmovedor de una niñez marcada por la sordidez y la oscuridad de una organización religiosa. Se suma a todos estos últimos libros de testimonios que ya Sin son duda, varios, y es previsible que aparecerán más también, ¿no? posiblemente. Y quiero cerrar con Generación B, Jóvenes de la Esperanza, ¿verdad? Es un conjunto de crónicas escritas por ya periodistas de mucho recorrido. Veo aquí, por ejemplo, a Carlos Contreras, a Marisa Espinosa, veo también a Eloy Jauregui, a Paco Moreno, a Teresina Muñoz Nájar, por ejemplo, a Sonali Tuesta. Y lo interesante es que los personajes a quien se dedican estos textos son jóvenes que tienen emprendimientos de distinta naturaleza, emprendimientos de comunicación, económicos, sociales, etcétera, y que han tenido además un impacto interesante, ¿no? Entonces, no todo es malo en las nuevas generaciones. A veces se suele escuchar por ahí que los jóvenes tal y los jóvenes cual, pero hay gente trabajando y haciendo cosas muy interesantes para el futuro del país. Así que es bueno también conocer ese lado positivo. Alberto, Muy ¿qué bien. hay en la pantalla? Primero, quiero destacar una muy buena noticia para el cine nacional. La película ópera prima de Melina León, Canción sin nombre, ha sido nominada a los premios Goya a Mejor Película Iberoamericana. La película está en Netflix y trata de un tema muy duro, como las desapariciones de niños durante la época del terrorismo, la violencia política. Es una película en blanco y negro, es una película muy fuerte, no es muy larga, pero sí tiene mediante el uso de una fotografía, de una Lima muy gris, mediante el uso de la imagen de Lima como sitiada, encerrada, y la situación de la protagonista, explora la búsqueda junto a un periodista de su propio hijo que ha sido raptado en pleno marco del caos general que hubo en el Perú en los años 80. Es una película muy fuerte, muy notable dentro del cine nacional reciente, y siempre es bueno que este tipo de películas obtengan este tipo de nominaciones, porque más allá del valor que pueda tener un premio, estos premios dan visibilidad a películas, permiten exponerlas y que más gente las conozca. Claro, le dan realce, ¿no? Sí, Le dan básicamente. realce, ¿no? Uno puede entrar cuánto vale el premio, ¿no? Realmente, si es la mejor película o no. Pero la nominación ya la pone en un mayor grado de difusión del que podría tener, y para el cine peruano siempre es importante. Ahora, acciones recientes. Si bien ya tiene un par de semanas en Netflix, quiero destacar el western The Power of the Dog, El Poder del Perro. Un western, una película ambientada en el marco del Medio Oeste, dirigida por Jane Campion, ganadora de la Palma de Oro en Cannes, y con esta película ha ganado el premio de Mejor Dirección en el Festival de Venecia, donde un Benedict Cumberbatch, el actor británico, es un viejo macho del oeste que adopta un hijastro mediante el matrimonio con la madre del niño, que tiene ciertas formas muy débiles, tal vez medio maneradas, y en medio de este mundo viril es inaceptable. Y su lucha de este hombre por hacer que su nuevo hijo sea un macho cuando no quiere serlo. Y explora estos temas tan en boga actual de la sexualidad, de la identidad, del machismo en el mundo del Medio Oeste. Parece escrita para hoy esa película. Y también destacar en salas de cine el estreno de West Side Story, la última película del director Steven Spielberg, uno de los pocos directores que puede mezclar el blockbuster con películas de interés, con un interés más allá. Es una película musical
que es un remake de la versión clásica, que ya se puede dar en salas y posiblemente sea de lo más interesante que hay en la cartelera. Finalmente, mencionar que ya está disponible la película comentada la semana pasada, The Hand of God, premio del jurado del Festival de Venecia, que explora la infancia en Nápoles del cineasta Paolo Sorrentino.